Solía pensar que lo peor que podría suceder en una sala de conferencias era un profesor que amaba el sonido de su propia voz. Luego me asignaron al sector de clase 9, fila C, asiento 14 como testigo oficial de la Academia de los Resultados de Integración Interplanetaria. Ese es un título de trabajo educado para siéntate ahí. No parpadees y anota el momento en que alguien avergüenza a toda su especie. La academia lo llamaba el Instituto Militar Vin. Todos simplemente lo llamaban Vin. Vin era donde la galaxia enviaba a sus futuros héroes, sus futuros tiranos y sus futurist officials, que más tarde pretenderían haber estado siempre en contra de la tiranía. Y los humanos. Los humanos eran el sabor más nuevo de la controversia, no porque fueran altos, no porque fueran fuertes, no porque tuvieran colmillos, o garras, o sacos de veneno. No, porque los humanos parecían normales. Suena ridículo, lo sé, pero cuando tu campus está lleno de Bracken de 7 pies, con colmillos, Nemi de piel suave que pueden oler el miedo como sopa, Eix y emplumados que argumentan gritando en diferentes tonos hasta que alguien se rinde, lo normal se vuelve sospechoso. Lo normal es un disfraz. Lo normal es una trampa. Así que cuando la academia anunció que aceptaban a un estudiante de intercambio humano, todos reaccionaron como si alguien hubiera colocado silenciosamente una granada viva debajo de la mesa de refrigerios. Yo también reaccioné, pero en mi caso fue curiosidad profesional. Mi nombre es Rean, soy un Divari. No somos aterradores, no somos llamativos y definitivamente no ganamos guerras por intimidación. Ganamos guerras escribiendo reglas en sí. Lo sé, intenta no reír. Hemos escuchado todos los chistes. De todos modos, mi trabajo era observar al humano, registrar el comportamiento e informar si la integración era estable. A la administración le encantaba esa palabra anestable, como si las especies fueran muebles. El nombre del humano era Tesageo. Nombre fácil, 2 sílabas. Un borde agudo, como una cuchilla compacta que olvidas que tienes en el bolsillo hasta que te corta. La vi por primera vez el primer día entrando en la sala de conferencias, capa, con una pequeña bolsa en el hombro y una cara que decía cortésmente: estoy aquí. Por favor, no hagas esto raro. La galaxia inmediatamente lo hizo raro. El susurro comenzó en el momento en que ella entró. Humano, suave, pequeño, sin armadura, sin cresta, sin rango, sin colmillo. Un cadete Bracken en la parte trasera se inclinó hacia su amigo y murmuró: podría doblarla por la mitad. Su amigo soltó una risa. Si ella no se quiebra primero. Anoté eso, no porque fuera perspicaz, sino porque envejecería terriblemente. Y quería que conste. Tessa no se sentó al frente como alguien intentando impresionar. Tampoco se sentó en la parte trasera, como alguien escondido. Eligió el medión. Eso es lo que lo empeoró. Los asientos del medio son para personas que creen que pertenecen. El profesor Havik comenzó la conferencia hablando sobre doctrina de combate y protocolos de enfrentamiento interestelar. A Havik le encantaba la doctrina. A Havik le encantaban los protocolos. A Havik le encantaba el olor de su propia autoridad. Tessa abrió su cuaderno y estudió. No pretendió estudiar mientras escuchaba chismes. Estudió de verdad. En su bolígrafo se movía a un ritmo constante. Líneas limpias, sin dudas. No buscó aprobación mirando alrededor. No se estremeció cuando alguien detrás de ella siseó Deathbolder como si fuera un insulto y no una etiqueta de advertencia. La observé durante 2 semanas. Llegaba temprano, se iba en silencio, obtuvo puntajes altos en exámenes tácticos. Hizo exactamente una pregunta por conferencia. Siempre precisa, siempre afilada. Y a veces sonreía, no una sonrisa grande, una pequeña, como si hubiera escuchado un chiste que nadie más entendía. Hizo que los otros cadetes estuvieran incómodos, porque la sonrisa, se supone,
que significan seguridad, pero la suya se sentía como paciencia. Entonces, llegó el día en que la academia dejó de pretender que esto era sobre educación. Era el tercer bloque de conferencias. La sala estaba abarrotada, caliente por el aliento y el ego. El profesor Havek estaba explicando la escalera del honor, que es lo que Bond llamaba al sistema formal de clasificación de habilidades de combate. Estaba en la diapositiva 17, moriría. En la diapositiva 17, si pudiera. Tessa estaba escribiendo. Yo estaba grabando y las puertas se abrieron de golpe. No se abrieron, no se empujaron, se abrieron de golpe. Una onda de choque de ruido rodó por la sala. Las conversaciones murieron a mitad de sílaba. Incluso la voz de Havik se cortó como un cable cortado. Entró el general Vargo Klein. Klein. Solo el sonido de ese nombre hizo que las espinas se enderezaran. Klein no era un profesor. Klein no era un invitado. Klein era el tipo de persona cuyos pasos hacen que otras personas reconsideren su plan de vida. Llevaba un abrigo de combate, con marcas de quemaduras, que no eran decorativas. Su cara tenía cicatrices, que se veían ganadas, no arregladas. Sus ojos eran del color del metal frío, y detrás de él, dos oficiales de seguridad llevaban un maletín sellado. Sí, un maletín. Porque aparentemente la lección de hoy requería accesorios. Klein no saludó la sala. No asintió. Ann no sonrió. Escaneó a los cadetes de la manera en que un depredador escanea un rebaño. No decidiendo quién pelear, sino decidiendo quién no vale el esfuerzo. Luego su mirada se detuvo justo en Tessa. Ella no levantó la vista. Eso no es valentía. Eso no es ignorancia. Eso es control. Klein habló. Su voz era baja, no fuerte, pero aún llenaba la sala. Humano en la palabra. Golpeó como un peso de trono. Tessa siguió escribiendo. Klein avanzó 2 pasos. Chica humana, seguía sin nada. Toda la sala contuvo la respiración. Podía escuchar el débil zumbido de los respiraderos del techo. Podía escuchar mi propio estilete tocando una vez, accidentalmente, porque mi mano había decidido traicionarme. Klein se detuvo en su escritorio. Miró la parte superior de su cuaderno. Luego dijo, muy tranquilo, avanza. Ensayo de combate. Ahora, una ondulación pasó a través de los cadetes. Algunos se inclinaron hacia adelante, hambrientos. Algunos se inclinaron hacia atrás, aliviados de que no fuera para ellos. El profesor Havik encontró su voz nuevamente. General Klein, con respeto. Esta es una clase de conferencias. El procedimiento requiere programación. Un periodo de aviso en supervisión médica. Klein ni siquiera giró la cabeza. Siéntate, Havik. El profesor Havik se sentó. No sabía que un cuerpo podía moverse tan rápido, mientras aún pretendía que estaba eligiendo hacerlo. Tessa finalmente levantó los ojos, lentamente. Miró a Klein como si fuera un patrón climático levemente inconveniente. Luego cerró su cuaderno. El sonido fue pequeño, pero en esa sala aterrizó como una decisión. Se levantó. No era alta. No estaba blindada. Llevaba el uniforme estándar de la academia, un poco demasiado grande en los hombros, porque los uniformes Bond estaban diseñados para especies con marcos más amplios. Su cabello estaba atado hacia atrás. Su cara estaba tranquila. Sus ojos no estaban vacíos, enfocados. Klein se inclinó ligeramente, como si intentara oler la debilidad. ¿Entiendes lo que es un ensayo de combate?, dijo Tessa. Inclinó la cabeza. Sí, señor. Su voz era firme, no fuerte, no suplicante, no defensiva. La boca de Klein se contrajo, casi una sonrisa, pero no se convirtió en una. Entonces, entra en el anillo. El anillo era un término educado para la plataforma de entrenamiento reforzada detrás de la sala de conferencias. A Varin le gustaba pretender que era civilizado. La plataforma era un cuadrado de placas de aleación con sensores de impacto. Se utilizaba para resolver disputas, probar clasificaciones e humillar públicamente
a cualquiera que se veía demasiado seguro. Los cadetes comenzaron a cambiar, despejando el pasillo central con repentina impaciencia. Incluso los que pretendían estar por encima estaban mirando. Tessa caminó hacia adelante. No apresurarse, no lento, solo seguro. Seguí detrás porque ese era mi trabajo, y porque si no grababa esto, la academia lo resumiría más tarde. Y los resúmenes de la academia siempre pierden la parte donde se equivocaban. Clint caminó hacia la plataforma y la enfrentó. Levantó la barbilla. El ensayo es simple en enfrentas a un campeón de la academia. Si pierdes, regresas a la pista teórica. Si ganas, ingresas a la pista de combate. Si te niegas, serás removido del programa. Un cadete Bracken, cerca del frente, susurró: en ella ha terminado. Otro murmuró: le doy 10 segundos. Anoté eso también. Tessa miró alrededor del anillo. Luego preguntó: ¿quién es el campeón? Clint señaló sin mirar, como si no importara cuál Bra. Bra avanzó. Bra era Bracken. Enorme musculatura, gruesa piel cubierta de placas, colmillos que se curvaban hacia arriba como trofeos. Llevaba armadura de sparring ligera porque Von creía en la justicia, lo que generalmente significaba dar al oponente más pequeño menos posibilidades de sobrevivir. Bra rodó los hombros y sonrió. Eres la humana, gruñó. Tessa sintió. Bra se rió. Me dijeron que los humanos eran tercos. Pensé que serías más grande. Los ojos de Tessa parpadearon a los colmillos de Bra, luego volvieron a su cara. Ella dijo: ¿eres siempre tan hablador? ¿O es especial hoy? La risa estalló de los cadetes. No risa amistosa. Risa de depredador. La sonrisa de Brack se amplió. Luego se apretó en los bordes. Clint levantó la mano. Reglas, sin golpes. Letales. Sin armas. Tessa parpadeó a Clint. Sin armas. Entendido. Luego volvió a mirar a Bra y dijo: envía a cualquiera. La sala se fue en silencio. Esa oración no sonó como arrogancia. Sonó como si hubiera hecho las paces con el resultado. Bra resopló. Después de romperte, puedes enviar a quien quieras. Clint bajó la mano. Comienzan. Brax se movió primero. Por supuesto que lo hizo. Su tipo siempre se movió primero. Les encantaba el espectáculo de su propio impulso. Cobró con un golpe que hizo temblar la plataforma. Balanceó un brazo ancho, apuntando a atraparla en el hombro y derribarla. Tessa no retrocedió. Ella avanzó. Ese fue el primer error que cometió Bra. Asumió que se retiraría. Los humanos, resultó, no siempre se retiraban. Se deslizó bajo su swing, lo suficientemente cerca como para que viera la tela de su uniforme ondulada por el viento de su brazo. Luego golpeó, no un puñetazo, no un salto dramático, un golpe corto y preciso al interior de su rodilla. La pierna de Brax se dobló. Su carga se convirtió en un tropiezo. Sus ojos se agrandaron. Intentó recuperar el equilibrio. Tessa dio un segundo paso y condujo su codo hacia el lado de su cuello. No lo suficientemente fuerte como para matar, lo suficientemente fuerte como para apagar su cerebro. Durante medio segundo, Bra cayó sobre una rodilla. La sala hizo un sonido, una inhalación colectiva, como si la sala misma hubiera sido abofeteada. Brax rugió e intentó de nuevo, ahora enojado, menos controlado. Extendió la mano hacia ella, intentando agarrar su torso. Tessa pivotó, agarró su muñeca, giró ligeramente. El enorme brazo de Brax se volvió contra él en su hombro. Giró. Su propio peso lo empujó hacia adelante. Luego Tessa pateó directamente su pecho. Bra voló hacia atrás. Voló. Un Bracken blindado de 7 pies fue levantado de la plataforma e impactó las placas de aleación con un choque que hizo que los sensores de impacto parpadearan. Permaneció allí aturdido, parpadeando como alguien despertando de una siesta desagradable en silencio puro, aturdido. Luego, el sensor de la plataforma
sonó a un partido concluido. Bra intentó sentarse y falló. Un médico se acercó hacia él, dudoso como si Brax pudiera morder. Los ojos de Clint se estrecharon. Miró a Tessa como si acabara de ver un truco ingenioso realizado con un arma que no sabía que existía. Los cadetes comenzaron a susurrar nuevamente, pero el tono era diferente. No se burla, no amuso, confundido, nervioso. Cualquier cadete cerca del borde susurró. A eso fue eficiente. Otro susurró de vuelta. Eso fue ilegal. No era ilegal. Solo era desconocido en Clint habló. Un partido no prueba nada. Tessa exhaló lentamente. No sonrió. No se jactó. Se vio ligeramente molesta como si hubiera sido interrumpida durante una buena página. Clint señaló hacia los cadetes. Seguinte contendente de pista de combate avança wixi alto. Entró. Plumas expandidas. Nombre Juno. Juno hizo una reverencia teatral, de la manera que algunas especies hacían cuando querían pretender que eran civilizadas mientras se preparaban para desgarrarte. Prefiero la gracia, dijo Juno. Voz como una flauta, aguda. Intenta mantener el ritmo, humana. Tessa asintió una vez en comienza. Clint dijo, nuevamente. Juno se movió como un látigo, rápido. Talones giratorios parpadeando en arcos controlados. Fue hermoso, de una manera que te hizo olvidar que fue diseñado para lesionar. Tessa observó, no persiguió. Al esperó. Juno intentó soltarla, deslizándose, cortando aire lo suficientemente cerca para hacer que la audiencia se encogiera. Los ojos de Tessa rastrearon cada movimiento. Luego, Juno se lanzó. Tessa dio un paso al lado. Agarró el antebrazo de Juno y tiró. El impulso de Juno lo traicionó. Sus pies dejaron el suelo por un latido. El hombro de Tessa golpeó el midsection de Juno. Juno golpeó la plataforma con fuerza. Respiración cortada. Antes de que Juno pudiera recuperarse, Tessa inmovilizó su muñeca y ejerció la presión justa para que la articulación amenazara con bloquearse. Juno se congeló. No porque fuera débil, porque podían hacer las matemáticas. La voz de Clint se interpuso. Sí, Juno tragó. Las plumas temblaban. Sí. La sala estalló. No aclamaciones. No celebración. Un ruido frenético e inquieto. Como una multitud dándose cuenta de que la puerta de la jaula podría no estar cerrada. Clint no apartó la vista de Tessa. Su mandíbula se apretó. Hizo un gesto nuevamente. Siguiente. Un tercer cadete avanzó. Luego, un cuarto. Tessa los derribó con la misma precisión tranquila. No llamativo, no brutal, solo terminado. No fue una actuación, fue una función. Comencé a sentir náuseas. No por miedo a la violencia. Había visto mucho de eso. Por la realización de que la había malinterpretado completamente. Todos la habíamos malinterpretado. Pensamos que estaba aquí para probar que los humanos pertenecían. No. Estaba aquí porque los humanos ya pertenecían. Yvonne no había alcanzado. Clint finalmente levantó una mano y detuvo la línea de desafiadores. La plataforma estaba rayada. El aire olía a sudor y choque. Tessa estaba de pie en el centro, respirando uniformemente. El cabello se aflojó ligeramente del movimiento. Sus mangas aún estaban limpias. Su expresión aún era controlada. Clint habló, y ahora su voz sostenía algo nuevo en interés. ¿Dónde aprendiste a pelear así? Tessa parpadeó. Luego dijo Anne, en un pequeño planeta donde las cosas caen más fuerte. Un par de cadetes rieron inciertos. Clint se acercó más. No usaste fuerza. La mirada de Tessa no vaciló. No lo necesitaba. A los ojos de Clint se estrecharon aún más. No usaste ira. Los labios de Tessa se contrajeron. No del todo una sonrisa. La ira desperdicia tiempo. Esa oración se arrastró por mi espina, como frío, porque significaba que ni siquiera estaba acalorada. Esto era su calma.
Clint se giró e hizo un gesto a los oficiales de seguridad. Abrieron el maletín sellado. Dentro había un arnés de práctica, una cabeza y hombro, caraspia parejo, equipado con nodos sensores. El tipo utilizado para ensayos de respuesta neural. El tipo utilizado cuando la academia quería ver de qué estabas hecho. Bajo presión, bajo dolor, bajo miedo. El tipo utilizado cuando la academia quería romperte educadamente. Los murmullos se levantaron. Escuché a alguien susurrar. Eso no es estándar. Otro respondió. A nada de esto es estándar. Clint levantó el arnés con ambas manos. Lo sostuvo hacia Tessane. Este es el ensayo real, dijo. No estos cadetes. Fueron calentamiento. Tessa miró el arnés. Luego a Clint. Luego carraspea muy suavemente. Ella dijo. Entonces eso es lo que es esto. La boca de Clint se apretó en sí. Tessa asintió una vez, como si confirmara algo que ya sospechaba. Extendió la mano y tomó el arnés. Sus dedos eran estables. Clint la observó de cerca. ¿Todavía quieres decirlo?, preguntó. ¿En esa línea a la que dijiste? Tessa levantó el arnés ligeramente, pesándolo. Luego miró hacia los cadetes, que de repente estaban muy tranquilos, muy pequeños en sus asientos a pesar de su tamaño. Miró de vuelta a Clint, y su voz cortó limpiamente a través de la sala. Envía a cualquiera, lo escribí. Por supuesto, lo escribí, porque podía sentirlo. Ese momento, ese cambio, la academia había querido probar a un humano. En cambio, estábamos a punto de probarnos a nosotros mismos. Clint se hizo a un lado y hizo un gesto hacia el centro de la plataforma. Póntelo puesto, ordenó. Tessa levantó el arnés y por primera vez, desde que la conocía, algo parpadeó en su cara. No miedo, no vacilación, reconocimiento, como si estuviera conociendo a un viejo enemigo. Colocó el arnés sobre su cabeza. Los sensores hicieron clic en su lugar. Las luces de la plataforma se oscurecieron ligeramente. Cuando el sistema se activó, un zumbido bajo llenó el aire. Clint miró a través de la sala. Graba esto, dijo. Voz fría. Cada segundo, mi estilete se detuvo. Mis manos estaban húmedas. Mi corazón iba demasiado rápido para una especie que se enorgullecía de la calma. Tessa se quedó quieta. Los nodos del arnés comenzaron a brillar débilmente. Su respiración se ralentizó. Clint se inclinó hacia adelante. Solo una fracción humana, dijo. Muéstrame qué eres. Los ojos de Tessa se levantaron y habló tranquilamente como si se hablara a sí misma. Está bien. El arnés emitió un tono agudo. El primer pulso golpeó. El cuerpo de Tessa se tensó durante medio aliento. Su mandíbula se apretó, luego sus hombros se relajaron nuevamente, como si decidiera que el dolor no valía la pena reconocerlo. La sala observó. Nadie rió ahora, porque cualquiera que fuera lo que estábamos a punto de ver, no iba a ser una historia de aula. Iba a ser una leyenda de la academia, y tenía la incómoda sensación de que la parte 2 terminaría con la galaxia cambiando sus políticas. No porque los humanos la exigieran, porque los humanos hicieron que la negación se sintiera insegura. El segundo pulso golpeó más fuerte. Sé que fue porque el arnés de entrenamiento tiene 3 modos estándar, y el tono que hizo no fue el tono para incomodidad educativa. Fue el tono para estamos a punto de descubrir qué haces cuando tu cuerpo te suplica que te detengas. Tessa Hale no se detuvo. Sus dedos se apretaron, una vez, en las correas del arnés. No lo suficiente para rasgarlas, solo lo suficiente para confirmar que aún estaba a cargo de sus propios músculos. Sus hombros se levantaron una fracción, luego bajaron. Su respiración se mantuvo uniforme. El general Vargo Clint la observó con la atención tranquila de alguien estudiando un arma que podría tener que usar o sobrevivir. La sala de conferencias estaba tan tranquila que podía escuchar los ventiladores del sensor girando dentro del piso de la plataforma. Podía escuchar a Bra
resoplando mientras los médicos le revisaban las costillas. También podía escuchar algo más, el pequeño sonido humillante de varios cadetes tragando. La voz de Clint cortó a través de ella nivel 2. Dijo. El profesor Albach hizo un pequeño ruido. No una protesta, más como una oración. Clene lo ignoró. El arnés sonó nuevamente. Un tercer pulso se estrelló en el sistema nervioso de Tessa. Su cabeza se inclinó 1 milímetro. Eso fue todo. Sin gritos, sin tambaleo, sin colapso, solo un pequeño ajuste, como si hubiera cambiado su peso contra el viento. En algún lugar, detrás de mí, un cadete, Rixie, susurró en eso. Debería derribarla. No respondí porque mi boca estaba seca y porque la parte aterradora era esta. Creo que Lorxie tenía razón. Un cuerpo estándar debería haberse caído. Pero este humano estaba operando con un conjunto diferente de reglas. O tal vez estaba operando sin reglas en absoluto. Clint se acercó más, botas golpeando la aleación con taps lentos y deliberados. Tu frecuencia cardíaca está aumentando, dijo. Los ojos de Tessa miraron hacia adelante. Sí, respondió ella. Esa es la parte donde la mayoría de los candidatos entran en pánico. Ella exhaló, lo noté. Algunos cadetes rieron, y la risa murió instantáneamente cuando se dieron cuenta de que nadie más estaba uniendo. La boca de Clint se contrajo nuevamente. Esa casi sonrisa, intentando volverse real. ¿Crees que eres divertida?, preguntó en la voz de Tessa. Era calma. No, señor, creo que esto es ahí. Estaba en sarcasmo. No fuerte. No dramático. ¿Solo una humana? Insultando casualmente a un general frente a toda una academia, sin levantar la voz. Clint la estudió. ¿Por qué no tienes miedo? Tessa parpadeó lentamente. Porque el miedo no ayuda. Clint estrechó los ojos. Esa no es una respuesta. La mirada de Tessa finalmente se desplazó hacia él, y por un segundo sentí que estaba mirando una puerta que había estado cerrada toda mi vida, y alguien acababa de girar la manija. Ella dijo, lo es. Solo no te gusta. No. No. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. No era un estudiante siendo probada. Era un depredador siendo inconvenientado. Clint dio un paso atrás e hizo un gesto a los oficiales de seguridad. Un oficial, un Coren de cuello grueso, con la cabeza afeitada y una cara como una pared rota, levantó una almohadilla de control. Nivel 3. Clint ordenó. El profesor Havek se levantó a mitad de camino de su silla. General, el nivel 3 no está autorizado durante la clase. Clint giró la cabeza justo lo suficiente para mirarlo. Havek se sentó de nuevo. La almohadilla de control sonó. El arnés emitió un tono más largo, más profundo, más áspero. Y el siguiente pulso golpeó a Tessa como un martillo. Esta vez sí se movió. No hacia atrás, no hacia abajo, hacia adelante. Un paso. Su rodilla se dobló ligeramente, como si su pierna hubiera olvidado brevemente que le pertenecía. Pero no se cayó. Sus labios se separaron, y soltó un aliento corto, que sonaba como una risa intentando decidir si era apropiado. Luego dijo, tranquilamente, «Wow». La sala se estremeció con inquietud, porque «wow» no es la palabra que dices cuando estás perdiendo. Es la palabra que dices cuando estás midiendo algo. La mirada de Clint se agudizó. «Explica», exigió Tessa. Tragó una vez. ¿Ese fue destinado a romper el enfoque? La mandíbula de Clint se apretó y los ojos de Tessa parpadearon de vuelta a Ellen, y no lo hizo. Un cadete Bond exclamó. ¿Cómo? Clint chasqueó la cabeza hacia la voz. El Bracken, visiblemente, se encogió, lo que fue impresionante. «¿Por qué enorme?», respondió Tessa, de todos modos, sin mirar al Bracken. «Porque he tenido días peores que este». Esa oración hizo algo a la sala. No fue un alarde, fue casual, como si hablara del clima. Lo garabateé con dedos temblando, porque si no lo escribía, más tarde, me convencería a mí mismo
de que lo imaginé. Clint dio otro paso más cerca. Humano, dijo. Voz baja. ¿Qué eres? La cara de Tessa no cambió. Soy un estudiante, dijo. Los ojos de Clint se endurecieron. Non, responde la pregunta. Tessa sostuvo su mirada. ¿Y luego? Para mi shock, sonrió. Pequeño control como un filo de cuchillo. Dijo, ¿quieres la respuesta aterradora o la honesta? Un murmullo barrió la sala. Clint no se estremeció. Las dos, Tessa inhaló. La honesta, dijo, es que estoy aquí para aprender. Clint esperó en la aterradora. Continuó, es que aprendí rápido. La sala se volvió fría. No literalmente, emocionalmente, porque todos entendieron la implicación. Si aprendía rápido y ya estaba haciendo esto, entonces ¿qué se veía después? Clint hizo un gesto, con brusquedad, retira el arnés. El oficial de seguridad vaciló. El protocolo general dice que deberíamos completar la secuencia. Clint chasqueó. Retíralo. Retíralo. El oficial se movió rápido. El arnés se desenganchó con un suave clic. Tessa exhaló nuevamente, más profundamente, esta vez como si hubiera estado reteniendo algo, y finalmente lo soltó. Rodó los hombros una vez, y fue entonces cuando noté sus manos. No temblaban, no estaban rígidas. Eran estables. Manos estables después de un pulso neural de nivel 3 Eso no era normal. Clint la miró durante un largo momento. Luego se giró hacia los cadetes. El ensayo de combate continúa. Anunció un cadete cerca del frente. Gritó. Ella ya ganó. La voz de Clint fue aguda. No. Ella ganó contra estudiantes. Se giró de vuelta hacia Tessa. Ahora luchas contra un adulto. La sala se fue en silencio nuevamente. Incluso los que habían estado desesperados por espectáculo, de repente se veían incómodos, porque cada cadete en esa sala sabía lo que adulto significaba en Varn. Significaba un luchador entrenado con un récord. Significaba alguien que había roto a otros por deporte y lo llamaba disciplina. Clint levantó una mano y los oficiales de seguridad se hicieron a un lado. Desde la puerta detrás de ellos, alguien entró. Una mujer, no humana, una Draxon, delgada y alta, con ojos pálidos y postura tranquila. Su cabello estaba cortado corto. Su uniforme era sencillo, pero sus movimientos tenían esa confianza tranquila, que solo viene de saber que puedes terminar una pelea en 3 segundos. Clint dijo, Instructora Maro. Maro se detuvo en el borde de la plataforma y miró a Tessa con abierta curiosidad. Sin burla, sin hambre, solo evaluación. Chica humana, Maro dijo. Tessa asintió sí. La boca de Maro se curvó ligeramente. Me dijeron que te gusta decir, envía a cualquiera. Los ojos de Tessa parpadearon a Clint y luego de vuelta a Maro. No sabía que sería tan popular, respondió. Algunos cadetes rieron nuevamente. Esta vez sonó nervioso como risa usada para mantener la respiración. Maro subió a la plataforma. Clint levantó la mano. En reglas, dijo. Sin golpes letales, sin armas. La mirada de Maro no dejó a Tessa. Entendido en la voz de Tessa, era calma. Entendido en Clint, bajó la mano. Comienzan. Maro se movió primero, no con fuerza bruta. Con habilidad, ella cerró la distancia en un deslizamiento suave. Manos arriba, peso equilibrado. Ojos escaneando. Tessa no avanzó esta vez. Retrocedió medio paso. Midiendo, Maro se lanzó hacia la cara de Tessa. Tessa se inclinó. Maro siguió con una patada baja, apuntando a la espinilla. Tessa levantó la pierna en el último segundo, absorbiéndola. Los ojos de Maro se estrecharon ligeramente. Ese fue el primer signo de respeto. El segundo signo vino cuando Maro dejó de probar e intentó en serio. Lanzó una ráfaga de golpes, rápido, controlado, apuntando a articulaciones y puntos blandos. Tessa bloqueó algunos, se deslizó otros, tomó un golpe en el hombro y no parpadeó. Los cadetes se inclinaron hacia adelante.
Esto era diferente. No era una estudiante siendo humillada. Esto era una pelea real. Maro giró, apuntando un codo hacia la mandíbula de Tessa. Tessa se agachó y se deslizó dentro del arco. Por un momento, estaban pecho con pecho. Maro intentó agarrar la muñeca de Tessa. Tessa la dejó. Luego Tessa se movió. No un golpe, un cambio. Giró su muñeca, dio un paso al lado y usó el agarre de Maro como un asa. El equilibrio de Maro se rompió. Tessa barrió su pierna. Maro golpeó la plataforma, con fuerza. Un gemido colectivo. Maro rodó inmediatamente, intentando recuperarse. Era experimentada en Tessa. No persiguió, esperó, nuevamente. Maro saltó. Ojos más agudos ahora. «Estás entrenado», Maro dijo. Respiración controlada. Tessa respondió. «Sí». La voz de Maro bajó. «¿Por quién?» Los labios de Tessa se contrajeron. Personas a quienes no les importaban mis sentimientos. La sala hizo un sonido extraño, entre risa y pavor. Maroro se lanzó nuevamente. Esta vez, ella apuntó a terminarlo. Fingió alto, luego se lanzó bajo, intentando atrapar las piernas de Tessa. Tessa dio un paso atrás, luego hacia abajo, soltando su peso. Las manos de Maro rozaron aire. La rodilla de Tessa se levantó. Golpeó el hombro de Maro. No aplastante, pero detenedor. Maro retrocedió. Hizo una mueca. Tessa entró. Agarró el cuello de Maro y la metió en el piso de la plataforma con fuerza controlada. No letal, pero final. La respiración de Maro la dejó en una exhalación áspera. Tessa la sostuvo allí por un latido, luego la soltó. Maro se quedó abajo durante un segundo, mirando hacia arriba, absorbiendo el hecho de que había perdido. El sensor de la plataforma sonó nuevamente. Partido concluido. En la sala de conferencias explotó en ruido. Esta vez no fue burlón. No fue hambre, fue shock, miedo, asombro, incluso algo de admiración, que es solo miedo vistiendo un atuendo más agradable. Clint avanzó, ojos bloqueados en Tessa. No parecía complacido, no parecía enojado, parecía confirmado, como si hubiera sospechado algo. Y ahora, el universo lo había sellado con aprobación oficial. Maro se sentó, frotándose el hombro, mirando a Tessa. «Podrías haber roto mi cuello», Maroro dijo tranquilamente. Tessa se encogió de hombros. «No me diste una razón». Los ojos de Maro se estrecharon. «Eso es lo más aterrador que has dicho todo el día». La cara de Tessa se mantuvo tranquila. «Entonces, deja de preguntar en silencio». Clint se giró hacia los cadetes. «La lección ha terminado», anunció. El profesor Jeff parpadeó, pero Clene lo cortó. «Clase despedida». Los cadetes comenzaron a levantarse, pero nadie se movió rápidamente. Fue como si sus cuerpos no estuvieran seguros de que salir fuera seguro. Clint miró a los oficiales de seguridad. «Despejen la plataforma». Se movieron inmediatamente, ayudando a Maro a bajar, guiando a los médicos lejos de Bra, empujando a la multitud hacia atrás. Me quedé sentado en el borde de la sala, estilete suspendido sobre mi almohadilla de informe, porque no sabía si estaba permitido respirar aún. Luego sentí una presencia a mi lado. Tessa. Ella había caminado de la plataforma y se acercó a mi fila sin ruido. Los humanos eran buenos en eso. Miró mi almohadilla. «Escribiste todo», dijo Ann. No fue una pregunta. Forcé mi garganta a funcionar así. Logré. Asintió. «Una vez bien». Parpadeé en bien. Tessa miró hacia la puerta donde Klein estaba, hablando tranquilamente con un oficial. Luego, volvió a mirarme. Su voz bajó, porque más tarde intentarán contar una historia diferente. Mi columna se erizó. «¿Sabías?», susurré. Los labios de Tessa se curvaron ligeramente. Tenía una corazonada. Tragué. «¿Por qué no lo detuviste?». Los ojos de Tessa permanecieron en los míos. «Porque si detienes a un acosador temprano, solo encuentran una esquina más tranquila». Se inclinó ligeramente. «Si los dejas mostrarle a todos lo que son, pierden su esquina».
Mis manos se enfriaron. Eso no era lógica de estudiante. Esa era lógica de campo de batalla. Clint terminó su conversación tranquila y se giró. Su mirada aterrizó en mí. Luego, en Tessa, caminó. Cada paso fue medido. Se detuvo frente a ella y miró hacia abajo, ligeramente, porque era más alto. Tessa Hale, dijo Ann. La voz de Tessa era calma. General Clint sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego dijo, «Estás entrando en la pista de combate inmediatamente». Tessa no reaccionó. Ann, ese fue el acuerdo. La mandíbula de Clint se apretó. Ann no. Se inclinó hacia adelante, apenas un poco. Esto no fue un acuerdo. Fue una prueba. Y pasaste. Los ojos de Tessa se estrecharon una fracción. Entonces, ¿por qué te ves infeliz? Algunos cadetes cercanos se congelaron, pretendiendo no escuchar mientras escuchaban con sus cuerpos completos. La boca de Clint se aplanó, porque pasar significa que eres lo que pensé que eras. Tessa no parpadeó. ¿Y qué pensaste que era? La voz de Clint bajó. Un problema. Tessa sonrió. No amistoso, no cruel. Solo afilado. Entonces, es bueno que me hayas traído aquí, dijo. Los ojos de Clint se endurecieron. No, dijo. Es bueno que hayas elegido venir. La mirada de Tessa parpadeó un momento. La grieta más pequeña. Luego volvió a mirar. ¿Qué quieres, general? La voz de Clint bajó. Quiero saber cuáles son las intenciones de tu gobierno. La cara de Tessa se volvió neutral. Mi gobierno no envía intenciones, dijo. Envía gente. Los ojos de Clint se estrecharon. ¿Y qué tipo de persona eres? La voz de Tessa fue tranquila. El tipo al que no le gusta ser utilizado como lección. Clint sostuvo su mirada. Entonces, ¿por qué me permitiste usarte como uno? La respuesta de Tessa fue inmediata. Porque la gente que necesitaba la lección no era yo. Clint se quedó mirando. Por primera vez, su expresión se suavizó. No en amabilidad, sino en algo como respeto. Luego se giró ligeramente y miró la sala de conferencias, a los cadetes, a la silla vacía del profesor, a la plataforma rayada. Esta academia ha entrenado monstruos durante 200 ciclos, dijo. Hoy, respondió Tessa, significó competencia. Una ondulación de inquietud pasó a través de los cadetes, que escuchaban. Los ojos de Clint volvieron a Tessa. Serás vigilada, dijo. Tessa asintió. Estoy acostumbrada a la voz de Clint. Se agudizó. Serás desafiada hoy. Los labios de Tessa se contrajeron. Espero que así sea. La mirada de Clint fue firme. ¿Y si te conviertes en una amenaza? Tessa se inclinó ligeramente, como si estuviera compartiendo un secreto. General, dijo tranquilamente, si me convierto en una amenaza, no me estarás advirtiendo. Clint se quedó quieto. Por un latido, el aire se sintió más delgado. Luego Clint dio un paso atrás. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. Tessa Hale, respondió sin dudarlo. Sí. La voz de Clint resonó a través de la sala. La próxima vez, no digas envía a cualquiera. Tessa inclinó la cabeza. ¿Por qué? La boca de Clint se apretó. Porque alguien podría realmente enviar a alguien que valga tu tiempo. Tessa sonrió de nuevo. En esta vez, fue real. Solo un poco. Bien, dijo. Clint se fue. Las puertas se cerraron detrás de él, y la sala de conferencias llena de futuros guerreros se sentó en silencio aturdido, como niños que acaban de aprender que el mundo adulto no fue diseñado para protegerlos. Debería haber terminado mi informe allí, pero mi trabajo no era escribir drama, era escribir la verdad, y la verdad fue esta. Los siguientes días probaron que el ensayo de combate no había sido sobre rango, fue sobre miedo. Los cadetes comenzaron a evitar a Tessa en los pasillos. Luego comenzaron a rondar cerca de ella como si fuera un refugio de tormenta. Algunos intentaron desafiarla en privado. Ella lo cerró con la misma eficiencia tranquila. Nunca humillante, nunca jactancia,
los volvió locos. Porque si pierdes contra alguien que celebra, puedes decirte a ti mismo que fue suerte. Si pierdes contra alguien que se ve aburrido, tienes que aceptarlo con habilidad. El profesor Havik intentó recuperar el control en las conferencias, asignando lecturas extra. Tessa las completó. Luego hizo preguntas que hicieron que Hav se viera como si estuviera leyendo por primera vez también. Los instructores comenzaron a llamarla Hale, con ese tono agudo que usaban para cadetes peligrosos. A Tessa no le importó. Y luego, 2 semanas después, la alarma de la academia se disparó. No un simulacro, no una prueba. Una alerta de invasión real. Luces rojas, sirenas, persianas de bloqueo, cerrándose de golpe, cadetes en pánico, en los pasillos, gritando, tropezando unos con otros. Lo vi desde el balcón administrativo, porque ese día estaba archivando mi informe oficial de ensayo de combate. Miré hacia el patio central, y allí estaba Tessa, caminando tranquilamente a través del caos, dirigiéndose hacia el corredor de acceso al armero. Un cadete Bracken la agarró del brazo, gritando algo que no podía escuchar. Tessa giró la cabeza ligeramente. Dijo algo breve, y el Bracken la soltó como si hubiera tocado fuego. Luego, el general Klein apareció en el lado opuesto del patio con un escuadrón de oficiales. La vio en sus ojos se encontraron a través de la distancia. Klein levantó la mano y señaló hacia la puerta norte. Tessa no saludó. Anella no asintió. Simplemente cambió de dirección y se movió como si ya hubieran acordado el plan semanas antes. Como si el ensayo de combate hubiera sido una conversación, no un espectáculo. Fue entonces cuando entendí la pieza final. Klein no había venido a humillarla. Vino a medirla porque sabía. Sabía que alguien vendría a por Bonen y necesitaba saber si la humana huiría o si se levantaría, miraría al enemigo y diría lo mismo que dijo en clase: envía a cualquiera. La puerta norte explotó hacia adentro. Un equipo de asalto se vertió. Blindado, rápido, entrenado, no cadetes, soldados reales por un momento. El patio se congeló. Luego Tessa avanzó, sin armadura, sin casco, solo su uniforme, su cara tranquila y sus manos. El invasor principal levantó un arma. Tessa se movió rápido, no flashy. Cerró la distancia, como si la gravedad misma hubiera decidido ayudarla. Golpeó una vez, el invasor se desplomó. 2 más se apresuraron. Ella no retrocedió. Giró, redirigí, derribó uno, luego el otro, como si estuviera despejando obstáculos en lugar de luchar contra enemigos. El patio estalló en gritos, pero no fue pánico. Fue incredulidad. El escuadrón de Klein disparó, empujando al equipo de asalto hacia atrás, pero fue Tessa quien controló el espacio, porque no peleó como alguien intentando sobrevivir. Peleó como alguien intentando terminarlo. Klein gritó algo, y Tessa giró la cabeza. Incluso en movimiento, incluso en peligro. Ella escuchó. Luego se ajustó, se movió hacia el corredor lateral, y cortó a la siguiente onda, antes de que pudieran propagarse. En menos de 3 minutos, el asalto se derrumbó. Los invasores se retiraron, dejando cuerpos, dejando marcas de quemaduras, dejando la academia sacudida. La alarma continuó aullando, pero el patio se había ido en silencio nuevamente. Los cadetes miraron a Tessa como si ya no fuera una estudiante, como si fuera la respuesta a una pregunta que no sabían que habían hecho. Klein se le acercó lentamente. Tessa estaba de pie, allí respirando uniformemente ojos, escaneando para la siguiente amenaza. Klein se detuvo a algunos pasos de distancia. No dudaste, dijo. La voz de Tessa fue tranquila. ¿Por qué lo haría? La mandíbula de Klein se apretó. Porque esto no es tu guerra. Tessa lo miró, y por primera vez su calma se rompió en algo más afilado. Lo es, si está en mi aula, dijo. Klein se quedó mirando. Luego, muy tranquilo, dijo Ana. Ahora entiendo. Los ojos de Tessa se estrecharon. ¿Entender qué? La mirada de Klein parpadeó a los cadetes, a la puerta rota,
a la sangre en la piedra. Luego de vuelta a ella, no estabas aquí para aprender cómo peleamos, dijo Tessa. No respondió. Clem, terminó, estuviste aquí para enseñarnos lo que sucede cuando alguien intenta tomar lo que los humanos consideran suyo. Tessa exhaló. Su voz se suavizó nuevamente. General, dijo, intenté ser normal. La boca de Clint se contrajo. Ese fue tu primer error. Tessa miró hacia la puerta rota, luego de vuelta a él. Y el tuyo, dijo, fue pensar que lo normal significaba inofensivo. Clint asintió una vez. Un único asentimiento, el tipo de asentimiento que termina un argumento e inicia una nueva política. Más tarde, la Academia emitió una declaración oficial. Por supuesto que lo hizo. A las instituciones les encantan las declaraciones. Afirmó que la estudiante de intercambio humano había asistido en la defensa. Casi me ahogo cuando lo leí. Así que escribí mi propio informe. El real uno que dijo que pasó. Uno que dijo que una chica humana se sentó en clase, estudió, fue arrastrada a un ensayo público y lo trató como un calentamiento. El que dijo que cuando llegó el peligro real, no entró en pánico, no postuló, no actuó. Ella simplemente se levantó. Y la academia aprendió la verdad. No trajeron a una estudiante, trajeron un escudo. Y si alguien en la galaxia era lo suficientemente tonto como para probar ese escudo nuevamente, bueno, podrían enviar a cualquiera. Tessa seguiría estando allí, esperando y sonriendo, como si ya supiera cómo terminaría.